Gracias, Lee, que está bien. Licenciada, buenas tardes. Sí. Perdona una pregunta. Hoy no vamos a tener algún laboratorio ahí para darnos una idea de cómo viene el examen. No, porque tengo que terminar contenidos. Es muy precipitoso ahorita hablar de qué les voy a contar. Nosotros tenemos el examen parcial el 20, no, el primero de diciembre. Entonces, según estoy viendo yo, ustedes empiezan el 22 de, el 22 de ¿cómo se llama? De agosto, sus exámenes parciales. Entonces todavía tenemos 23 de clase. Tenemos. Perdón que lo interrumpa, licenciado. Compañera Diana Marisol, tenés encendido tu micrófono, disculpa. Ay, perdón, lo dejé abierto. Gracias. Gracias. Pues sí. Ustedes empiezan el 22. Tenemos todavía 23 para dar clase. Y haríamos laboratorio. No, daríamos y el 30 estaríamos haciendo el laboratorio. Y el primero estaríamos haciendo su examen. O sea que vamos a tener esta y 2 clases más para, digamos, para avanzar en algo. Y ya el primero tendríamos su examen, el 30 lo dejaríamos para hacer un laboratorio. Gracias, Lic. A mí me interesa que ustedes tengan una visión del tipo de examen que vamos a estar haciendo. Porque es, como les digo, eminentemente de aplicación. Doña Pamela Gómez. Licenciado, buenas noches. Disculpe, fíjese que a nosotros nos hicieron llegar un calendario de exámenes parciales, pero iniciamos el día 21, que es lunes. 20. Entonces, no sé si a nosotros Yo, nos hicieron llegar mal el calendario. yo el que tengo, digamos aquí, que me lo pasó la coordinación, es el día 22, porque el 21 hay asueto por la elección del 20. Entiendo, licenciado. Muchas gracias. Entonces yo tengo que ustedes tienen derecho administrativo el 22, agrario y ambiental el 24. Por eso es que el 23 vamos a dar clases. De ahí tenemos el lunes 28 vamos a dar clases. Y el 30 no, el 30 tiene examen. Pero entonces vamos a terminar el punto el 28. Sí, vamos a llegar al 28, mejor dejamos el 28 para
para hacer su laboratorio. O sea, te vamos a tener clases el 9, vamos a tener clase el 14, el 16, el 23 y el 28 va a ser el laboratorio. Porque así van a tener la posibilidad de ver cuál es el tipo de examen, que es eminentemente práctico, solo que obviamente, como ya son de procesar, sí lo tienen que fundamentar. Con la Constitución, con los pactos y con su Código Procesal Penal. Vamos a... Vamos a compartir. ¿Se mira ahí la pantalla? Sí, licenciado, muchas gracias. Select. Ok. Estos son los sujetos procesales. ¿Se acuerdan que en la última clase estábamos explicando que los sujetos procesales son las personas que intervienen en los procesos? Algunos pueden ser contingentes y otros no. Vamos a hablar, por ejemplo, de los obligatorios y también después vamos a empezar a hablar de otros que pueden darse. Por ejemplo, el actor civil, el tercero civilmente demandado, inclusive el querellante adhesivo no es tan importante. Pero lo que sí no puede dejar de existir es el juez, en todas las versiones que vimos, el juez y los tribunales en su caso, que son los encargados de administrar la justicia, el imputado, porque el imputado pues es la figura central, o sea, el imputado es la persona que va a estar teniendo que soportar la persecución penal, y entonces este imputado tiene determinadas características. A ver, doña Lourdes. ¿Puede usted leerme la primera gráfica? ¿Quiere que lea la diapositiva, licenciado? Sí. Denominación, artículo 70. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel
sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Fíjense, pues. Cuando hablamos corrientemente, se usa distintos términos: sindicado, imputado, procesado o acusado, de acuerdo a la etapa en que vaya siendo. Cuando alguien se empieza la investigación, generalmente hablamos de sindicado o imputado. Sindicado es cuando se les indica, es decir, todavía hay su presunción de duda, su presunción de inocencia está bastante robustecida. Se le lleva a un tribunal a rendir su primera declaración y puede ser que en esa primera declaración el juez no encuentre, uno, que haya ocurrido un delito, o dos, que es lo más importante, que la persona haya podido participar. Entonces, generalmente él ahí va a dictar una falta de mérito y va a quedar, esa persona que era la sindicada va a quedar libre sin ningún tipo de problema. Ahora, si ya cuando el Ministerio Público le imputa un delito y sustenta prueba como para ligarlo a un proceso y ya está ligado al proceso, entonces hablamos de imputado o procesado. Y así se va toda la etapa preparatoria, llega a la fase de intermedia y ya en la fase intermedia hablamos de acusado. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de la investigación es pedir la apertura judicial contra el acusado y lógicamente si el juez la concede, esa persona ya va a tener que pasar a debate y a sostener un juicio previo. ¿Se acuerdan que les había hablado? Que el juicio previo es la audiencia concentrada donde están todos los sujetos procesales y si después de haber sido oído, vencido, resulta condenado más allá de toda duda razonable, ya entonces la persona va a ser ya un acusado. Y ya cuando el círculo de impugnaciones se cierre y haya caído una sentencia firme y en la parte de la ejecución se le va a llamar condenado, porque ya hay una condena firme sobre él. Entonces, eso es importante para efectos de que ustedes manejen con propiedad cuáles son las denominaciones para la persona que comúnmente la referimos como imputado. ¿Cuáles son los derechos que tiene este imputado? Vamos a contestarle nada más a Lourdes.
Sí, Lick, disculpe, buenas noches. Es que fíjese que mi compu no sirve el audio, entonces ya estoy en el celular para, como usted había pedido que participara para la lectura, no sé si quiere que participe ahorita. Sí, sí, Muy, muy bien. Lo leo, ¿verdad? sí. Derechos. Artículo 71. Los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado puede hacerlos valer por sí o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él ante alguna de las autoridades de su persecución penal que este código establece. Si el sindicado estuviere privado de su libertad, toda autoridad que se intervenga en el procedimiento velará para que conozca inmediatamente los derechos que las leyes fundamentales del Estado y este código le conceden. Ok. Fíjense que aquí tenemos que hablar un poco de la Constitución. En la Constitución se define, ¿verdad?, todos los derechos que le gozan, de los que goza el sindicato. Ustedes ya lo leyeron, lo sabrán mejor que yo, que el sindicato tiene que hacer todo lo que la ley no prohíbe, principio de legalidad, que no puede ser detenido si no es por orden judicial, salvo en caso de flagrancia. Y actualmente en nuestro código, y sería bueno que lo fueran apuntando, hay dos tipos de flagrancia. Y eso los establece la misma Constitución. La flagrancia en sentido estricto o la flagrancia material, que es cuando a una persona se le detiene en el momento mismo que está cometiendo el hecho. O sea, como quien dice, con las manos en la masa. Pero como esto realmente es difícil de que suceda, la doctrina anglosajona, que ha sido la que más ha aportado a ese sentido, habla de la flagrancia equiparada. Es decir, cualquier autoridad de la Policía Nacional, cuando vea que una persona se comporta o presenta rastros de que ha participado en un hecho criminal, porta armas, en fin, algo que le permita razonablemente creer que esa persona participó en un hecho criminal, puede proceder a la captura. Es la flagrancia equiparada. Y el segundo caso es cuando se persigue al autor de un crimen, una persecución continuada, con R, flagrancia. Y se le captura momentos después de que ha cometido el hecho. Ahí sí, lógicamente puede ser que ya se haya deshecho, tirado los objetos, pero si está la víctima que lo reconoce, esa víctima pues
es un medio de prueba, se hace la búsqueda para conseguir los objetos que pudo haber tirado y entonces también si la persecución es continuada e inmediata, también se le puede detener. Esto opera para las autoridades, pero también la Constitución establece que los particulares o los civiles tienen derecho a intervenir capturando al sujeto, pero tampoco lo pueden, digamos, violentar. O sea, la fuerza que tienen que usar es la razonable, porque de lo contrario, ellos estarían cometiendo delito. Ustedes han visto que a veces vemos compañeros universitarios que vienen y en el desfile bufo, sobre todo, si capturan algún ladronzuelo, han llegado al colmo de prenderle fuego con llantas, brincarle en la cabeza, y si lo matan, sería un acto de, ¿cómo se llamaría ese delito? Homicidio. Sería asesinato en muchedumbre, porque ahí va a haber alevosía. Siempre que una persona se enfrenta a una turba, hay alevosía. Y si lo matan, hay un delito en muchedumbre, de los del artículo 38. ¿Verdad? Y la policía a veces no interviene, por lo mismo que los intimida la turba, pero también ellos están incurriendo en delito porque no podrían permitir que este abuso se cometa campantemente. Pero a veces es por razón de seguridad y estado de necesidad disculpante. Sí, los delitos que comete la policía, sí. Yo dije asesinato en muchedumbre, es con el 132 de su Código Penal, y la muchedumbre, si no estoy mal, está en el 38, 39, para que vean que no me falla la memoria también. Doña Catherine. Licenciado, disculpe, y si son los policías quien golpea a los ladrones, porque se ha dado el caso en el que los policías es quien les pega y al final dicen como que así lo encontraron o algo así, ¿qué se podría hacer en ese caso? Mire, si se trata de una mala práctica policial, dependiendo del tipo de heridas, se podría hablar de ejecución extrajudicial en grado de tentativa y son delitos gravemente penados, pero hay que ver las circunstancias de cada caso, ¿verdad? Para poder tipificar. Yo por eso a ustedes, cuando les ponga el delito, les voy a dar todos los elementos del delito para que ustedes tipifiquen, porque dijimos que según el principio no hay un proceso sin crimen o sin delito. Entonces, primero me tienen que decir ustedes qué delito es el que se comete. Y ya después vamos tomando todas las medidas procesales que hemos estado viendo. Por eso es que me interesa mucho a mí que ustedes tengan la experiencia
de un examen de aplicación que obviamente tiene que tener conocimiento, pero no solo conocimiento de memoria, sino que conocimiento para aplicarlo, que es lo que ustedes van a hacer a la calle cuando se gradúen. Entonces les decía yo que entre los principios que este artículo tiene, está el principio de que usted solo puede ser detenido por orden, salvo el delito flagrante. Y que se le tiene que llevar, se le tiene que notificar porque se le está deteniendo y se le informa de la famosa cláusula de Miranda, que quiere decir que usted tiene derecho a guardar silencio porque todo lo que diga no se toma en cuenta, o sea, no es que será usado en su contra, pero, o sea, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a asesorarse de una abogado. Si no puede pagar, el Estado se lo va a proporcionar gratuitamente y desde ahí, mire, empieza su derecho a asesorarse por un abogado para que lo acompañe en todo el proceso. Ya dijimos que la aprehensión dura 24 horas, pero a esas 24 horas hay que restarle el tiempo que se tardan en llevarlo a la comisaría para el fichaje policial, y a las 6 horas ya tiene que usted estar ante el juez, y que, como dice la Constitución, pero que no se cumple, dentro de las 18 más tendría que hacer usted su primera declaración, pero que ya platicamos días atrás que eso aquí en Guatemala, con solo 5 juzgados de turno, es bastante complicado porque el sistema está diseñado para una justicia, un sistema francés y no el sistema anglosajón que contiene nuestro código, que inspira nuestro código. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es identificar a la persona. A ver, ¿quién me hace favor de leer esta? Yo, licenciado. Artículo 72. En la primera oportunidad, el sindicado será identificado por su nombre, datos personales y señas particulares. Si se abstuviere de proporcionar esos datos o los diere falsamente, se procederá a la identificación por testigos o por otros medios que se consideren útiles. La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aún durante la ejecución penal. Si fuera necesario, se tomarán fotografías o se podrá recurrir a la identificación dactiloscópica o a otro medio semejante. Es decir, que el hecho de que el imputado no se identifique no va a ser tomado en su contra, porque él es un sujeto procesal, ya dijimos, no es un objeto del proceso. Y lógicamente, pues,
En la mayoría de casos, las personas se identifican. Son muy raros los casos en que se llega al proceso de ejecución y todavía no se tenga el nombre del imputado. Aquí hay tres digamos tres cuestiones que son útiles para el abogado, que es el registro de detenciones. Se supone que si una persona está presa, en el OJ opera un registro de detenciones que es de consulta pública. Entonces, si el procesado está ya detenido, ahí se registra por qué se le detuvo y en dónde está en ese momento detenido. Ahora, ¿qué tan, digamos, tan actualizado esté? Si no les puedo decir, pero se supone que se está trabajando para... Doña Esther Noemí se le prendió el teléfono, el micrófono. Bueno, veamos el 76, por favor, doña Telma. Con gusto, licenciada. Artículo 76. Incapacidad. El trastorno mental del imputado provocará la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad. Sin perjuicio de las reglas que rigen el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección, la comprobación de esta incapacidad impedirá el procedimiento intermedio, el juicio y toda labor crítica del comportamiento que se le atribuye, pero no inhibirá la averiguación del hecho o que se continúe el procedimiento con imputados. La incompetente según el estado del juicio. Sospechosidad, el Ministerio Público o el tribunal competente ordenará la peritación correspondiente, sin perjuicio de su propia intervención. Los derechos procesales del imputado podrán ser ejercidos por su tutor y si no lo tuviere por el defensor. Aquí nos topamos con el caso de que tenemos un procesado, puede ser al principio, puede ser en medio, puede ser ya al final del juicio, pero en un momentito dado, él pierde su capacidad mental. Entonces, al perder su capacidad mental, tanto el juez como el Ministerio Público pueden solicitar que se haga un reconocimiento. Este reconocimiento lo va a hacer el INASIF y el INASIF va a determinar si la persona puede seguir siendo sujeta de proceso o no, y si no, se entrará a la internación en los centros adecuados para ver si se le puede curar esta medida, y si no se cura, pues ya va a tener que tener unas medidas propias para su estado de salud mental. Hay un caso muy famoso de un patojo que mató a los papás y que después prácticamente se comprobó, se declaró que estaba trastornado mentalmente y entonces se suspendió el juicio. Cheu tiene razón. Se suspendió el juicio desde el inicio y prácticamente se le tuvo recluido para ver
si se recuperaba o no. Marilyn Sanaí Paz Méndez. Paz Méndez tiene levantada la mano. Dora Esperanza. Buenas noches, licenciado. Disculpe una consulta. Esto de la incapacidad aplica también, por ejemplo, si una persona que está bajo efectos de droga, pero ya es muy recurrente, por ejemplo, en la Sexta Avenida, ¿verdad? Que pasa mucho, me llegara a atacar o ataca a una persona con arma blanca, ¿no sería sujeto procesal? Mire, pues, se le lleva a la cárcel, se inicia el proceso, pero que esté ebrio o que esté drogado no significa que esté fuera del proceso penal. Inclusive puede ser un agravante. Si durante el proceso, ya estando en la investigación, él efectivamente pierde, o sea, sufre de un trastorno mental que lo deja fuera del proceso penal, entonces se le aplicaría una medida de seguridad, porque cuando se le llevó, él estaba sano. Cuando cometió el hecho, él estaba sano. Esto es para aquellos que en el transcurso del proceso pierden o sufren un trastorno mental que les impide que se siga el proceso por ordinario y se les pasa a un proceso especial para la aplicación de medidas de seguridad. Gracias, licenciado. Bueno, aquí es cuando se da la intervención que le decía yo. Léamelo, por favor, Dora. Internación para observación. Artículo 77. Cuando para la preparación del informe sobre el estado psíquico del imputado fuere necesaria su internación en un hospital psiquiátrico, la medida solo podrá ser ordenada por el juez de primera instancia o por el tribunal competente, según el caso. La medida se ordenará por resolución fundada tomándose las disposiciones precautorias que el caso amerite. La internación no podrá sobrepasar en su conjunto un mes de duración. Eso nos da un límite que tiene que hacerse el reconocimiento en 30 días calendario. Si no, se están violando los derechos del imputado. El reconocimiento personal también es don José Carías, por favor. José Carlos, perdón. Buenas noches, licenciado. Dice, el Ministerio Público o los tribunales podrán ordenar el reconocimiento personal del imputado por médico forense para la constatación de circunstancias de importancia a la investigación. Si por alguna razón no pudiera practicar la diligencia el médico forense o no estuviera disponible, el reconocimiento podrá hacerlo otro médico. En casos de urgencia podrá realizarse por dichas autoridades sin intervención de perito, con anuencia del sindicado y en presencia de su defensor. Sí, pues si aquí hay, digamos, alguna circunstancia extrema
Ustedes saben que ahora las mismas personas que son aprendidas pues también tienen derecho a que primero se les cure para que luego continúen con su proceso. Y aquí pues esto cubre parte de ese derecho. Esta es una institución bien básica, la rebeldía. Lo tratamos aquí con el imputado porque en cualquier momento, de acuerdo a este artículo, se puede declarar. ¿Algún voluntario? Yo, licenciado. Vaya. Artículo 79. Rebeldía. Ha declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciere a una citación, se fugara del establecimiento o lugar en donde estuviere detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra o se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiendo orden de detención preventiva. Se emitirá también orden de arraigo ante las autoridades correspondientes para que no pueda salir del país. La fotografía, dibujo, datos y señas personales del rebelde podrán publicarse en los medios de comunicación para facilitar su aprehensión inmediata. Ok. Ustedes han oído hablar de que un imputado se le va a declarar rebelde. Al decir se le va a declarar rebelde, es, digamos, porque esta persona se le había otorgado una medida sustitutiva, se le citó para que compareciera ante el tribunal o ante el MP y faltó injustificadamente a dicha cita. Entonces, inmediatamente se le pide al tribunal que dicte la rebeldía, que dicte la orden de aprehensión y cuando se dé lo consiga, ya no va a tener más medidas sustitutivas, sino va a tener que pasar el proceso, digamos, en situación de cárcel, porque ya violó, y esto es más cuando las personas intentan huir. Si se les captura nuevamente, ya no hay medida posible, e inclusive pasan a sectores o a cárceles de mayor seguridad. Bueno, aquí están los efectos de la regla. La declaración del sindicato me interesa. Así brevemente, ustedes tienen ahí las gráficas. El sindicato nunca, y eso de la Constitución se dice, nunca va a ser obligado a declarar en su contra. Es más, nuestra Constitución habla de que los parientes dentro del grado de ley no están obligados a declarar contra ellos mismos, o sea, contra un pariente, salvo que ellos sean víctimas, porque ahí se habla de una excepción. Y él tiene el derecho, que es el derecho de guardar silencio o a no declarar, y entonces desde que llega a la primera declaración, eso no podrá ser tomado en su contra. Y si no declara, tampoco va a ser objeto de interrogatorio porque él no está obligado a contestar preguntas y está ejerciendo
su derecho de silencio. Si miente, o sea, si dice mentiras que después se comprueban, tampoco lo afecta por el delito de perjurio. O sea, realmente el imputado ahí se le atribuye la calidad de un sujeto del proceso y no de un medio de prueba, como es en las otras ramas del derecho, donde ella se tienen por ciertas todas las preguntas que se hacen en la plica. De ahí viene el desarrollo de la declaración y todo lo que es algo que sí es muy importante es que el imputado entienda los derechos que se le informan. O sea, una persona que no entiende bien el español tiene que gozar de un intérprete. Y un intérprete no es solo alguien que traduzca, sino debe ser alguien que le explique en su cosmología cuáles son los derechos que tiene. Y por eso es que cuando se trata de imputados extranjeros, se convierte en parte también para ellos las misiones consulares o los embajadores de esas misiones para garantizar su derecho de defensa. Entonces, el traductor es un auxiliar del juez y en caso que no se consiga, la diligencia va a estar paralizada porque lógicamente hay que conseguirlo. Hay embajadas que tienen gente que habla varios idiomas y el juez tiene que tener la curiosidad de acudir a ellas para poder garantizar el derecho a la primera declaración del procesado. Bueno, vamos a hablar ahora de la defensa técnica. Ustedes saben que en el código hablamos de dos tipos de defensa. La defensa material, que la ejerce el propio imputado o los propios imputados, y la defensa técnica, que la ejerzan los abogados, procuradores que asisten al imputado. Esa defensa técnica puede ser de dos clases. La defensa técnica particular que yo escojo y que yo pago, y la defensa técnica de oficio, que trabaja con los servicios del Instituto de la Defensa Pública Penal y en algunos lugares también con abogados de oficio que llevan ciertos casos en defensa de los imputados. En el artículo 8 constitucional ya habíamos visto y que puede él, además de que tiene que salud. Además de que le tienen que informar de todos sus derechos, desde ese primer momento, él puede contratar un abogado para que lo acompañe en todo el proceso. Tiene el derecho a elegir defensor y solo en el caso de que realmente no comparezca ninguna o él no lo puede pagar,
el tribunal le va a nombrar un nuevo oficio. Estos son para que los lean. En un principio, la defensa común no es válida, es inadmisible, porque cada persona es un sujeto y puede ser que otro decida lavarse las manos con el otro, y entonces en principio la defensa común es inaceptable. Pero cuando por causas de fuerza mayor se puede admitir cuando no haya conflicto de intereses. O sea, el equipo de defensa, los que sean, pero para participar en las audiencias, nada más pueden haber 2. Y cuando generalmente son las 1. Pero sí, en un principio, los defensores pueden ser, como en los Estados Unidos, un equipo de defensores, pero los juzgados solo pueden ir 2. El imputado, si no está convencido de la defensa, puede cambiar de defensor, pero este último no puede abandonar la defensa. Es un principio de lealtad procesal hasta que el nuevo designado asuma el cargo. También puede renunciar, pero esa renuncia tiene que ser aceptada y no se tendrá por válida hasta que el nuevo defensor se constituye. Si no comparece a una audiencia habiendo sido citado, como el caso de Zamora, sí, se entiende por abandonar la defensa, y entonces el abandono de la defensa constituye una falta gremial y se certifica al colegio de abogados para que se tomen las sanciones disciplinarias, pudiendo ser estas hasta inhabilitación para el tiempo del ejercicio. Aquí está el famoso derecho de silencio, el deber de silencio. Se prohíbe al defensor descubrir circunstancias adversas a su defendido por cualquier forma que las haya conocido. Ese es un derecho que vamos a ver cuando estemos viendo los privilegios evidenciarios, de que así como es el secreto médico-paciente, es más importante el secreto defensor-cliente. Bueno, el Ministerio Público, su base legal está en el 251 de la Constitución, en el 107 y la estructura es la fiscal general. Ahora están sus secretarios, están los fiscales regionales, están los fiscales distritales, los fiscales municipales, las agencias fiscales y las agencias especializadas, y cada uno de estos está integrada por el agente fiscal jefe, los agentes fiscales que trabajan en
las distintas agencias, los auxiliares fiscales, que se acepta de 2 clases, los graduados y los con pensum cerrado, y los oficiales, que son los que constituyen las fiscalías, además del personal administrativo. El Ministerio Público no está para acusar. El Ministerio Público tiene que ser objetivo, aunque con políticas como las que puso la licenciada Claudia Paz y Paz, que tenían que llegar a un mínimo de acusaciones, prácticamente está orillando a los fiscales a caer en acusaciones que a veces pueden estar mal sustentadas o son hechizas, lo cual no es una buena política de trabajo. Tiene el apoyo de todas las autoridades, dirige a la Policía Nacional y todas las autoridades tienen que colaborar con la información que les pida. Igual que los jueces, y lo vamos a ver en un momento, el fiscal puede excusarse y lo pueden recusar. Ahí les dejé los artículos. Están los de la policía, que como les digo es el principal auxiliar. Tiene un doble papel, el de preventivo y el de persecución penal. Por eso es que la policía la vemos siempre involucrada en todos los procesos. El creyente, como hablamos, el creyente es la figura que va a representar al agraviado. Puede darse o no, no es obligatorio. Para el creyente exclusivo, si es solo para los delitos de acción privada. Por eso no nos interesa tanto en esta parte. Hay otros sujetos procesales que vamos a ir viendo conforme van apareciendo. Los peritos, los consultores técnicos y la posibilidad que hay en Guatemala de que un testigo sea perito. Nos vemos el día siguiente de clase, el 9. ¿Sí, Pamela? Licenciado, buenas noches. Perdone la molestia. ¿Usted sería tan amable de compartirle el calendario que le dio coordinación a nuestro compañero Milton para que él no lo pueda hacer llegar a nosotros al grupo? Sí, se lo mando hoy mismo. Muchas gracias, licenciado. Lo que pasa es que hay veces que se publican calendarios, pero por ejemplo no se toman en cuenta situaciones de esa, como el feriado después del 20. Entonces se corren las fechas. Y ya por eso nosotros nos mandan ya, digamos, el que ya está con más autorización. Pero el oficial es el que publican en la página. Pero yo les paso el día de hoy a Milton ese calendario. ¿Bien? Le agradezco mucho, licenciado. Ya saben, para servirles y buenas noches. Un gusto Gracias, saludarlo. licenciado. Feliz noche, bendiciones. Solo una consultita. Pues ¿Sí? el otro día nos había dicho también, no sé si estas, perdón la insistencia, también nos compartirá estas diapositivas. Sí, hoy voy a ver que se las suban. O mañana más tardar. Muy bien, Lee, muchas gracias. ¿Oigan? Gracias, licenciado. Gracias, Feliz noche. licenciado. Feliz noche. Bendiciones. Muchas gracias, licenciado.